Es un gusto saludarte de nuevo a través de este programa Bendiciendo tu Día, deseando que, así como el programa lo dice, que este día sea un día completamente bendecido. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Así que hoy enriquécete, porque la bendición del Señor está a tu disposición. Es un día bueno, es un día donde vemos el sol brillar en su esplendor, es un día donde hay muchas cosas que podemos alcanzar y hay entusiasmo, hay fe en el corazón para lograr los objetivos. Y este día es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Así que este es un buen día, alégrate, gózate con los que están contigo en casa. Y vamos a lograr lo que hoy nos hemos propuesto. Es un gusto para mí, un honor saludarte también a través de este medio y darte las gracias por estar en contacto con nosotros a través de las redes, a través de nuestros teléfonos en la oficina, en los tiempos que venimos a la oficina y cada uno de los mensajes que nos has mandado en nuestras transmisiones. Gracias. Lo mismo que en los servicios que hemos estado llevando a cabo en línea. Muchas gracias. Puedes estar en contacto posterior a cada uno de esos servicios a través de YouTube. Ahí se quedan ya guardados, colgados nuestros servicios para que tú puedas volverlos a ver. Incluso este programa que se ve se estrena, pero luego ya queda también ahí guardado para que lo puedas ver o lo puedas compartir. Dale compartir ahí en tu Face, invita a tus amistades y mándaselo a alguien que pienses que hoy necesita una palabra para que su día sea bendecido. Hoy hablaremos del esfuerzo, la fuerza, el entusiasmo que el Señor nos da. A veces nos desanimamos, a veces hay situaciones en nuestra vida, crisis que pueden venir a robarnos un poquito el ímpetu, la fuerza, pero la Biblia dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Y ese será nuestro texto de este día, del cual meditaremos en un momento. Isaías 40, versículo 29 dice, Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Esta es la nueva traducción viviente. Pero la Reina Valera, la 1960, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esto, mis hermanos y amigos, es palabra de Dios y sobre ello queremos meditar en este momento. En algún tiempo de nuestra vida siempre ha llegado el desaliento, el desánimo, la falta de vigor, pero el Señor está diciendo que Él puede ayudarnos en medio de esas situaciones. Y lo he mencionado en alguna ocasión ante la congregación, no es pecado que nos desanimemos, no perdemos la salvación si desmayamos, pero también es muy importante que no tomemos eso como un deporte, ¿no? Sino que podamos levantarnos de esas caídas en cuanto a ánimo. El desaliento llega. ¿Qué es desaliento? Decaimiento del ánimo o de la energía para continuar haciendo algo.
Algunos le llaman flojera, ¿no? Que ya no tengo ganas de hacer nada, pero ese desaliento que llega a la vida, donde ya no quieres, donde ya la vida no te parece buena, donde tú estás desalentado, bueno, ahí hay que ponerle atención. La definición que el diccionario nos da se entiende por desaliento como la debilidad, deterioro, agotamiento del estado anímico. Eso muchos se han dado cuenta que ya no tienen el mismo ánimo de antes y que están aburridos. Después de un tiempo ya en la casa, tantos días, ya no sabes ni qué hacer y tu ánimo se fue. Así que cuando esto suceda, mis amigos, la palabra de Dios hoy nos dice que Él da esfuerzo al cansado, al desanimado. La carencia o la falta de vigor, esfuerzo, vitalidad, viveza, energía y pujanza, todo eso tiene que ver con desánimo, con desaliento. Y cuando esto sucede, mis amigos, tenemos un Dios que nos infunde aliento. Y el versículo que leíamos en Isaías 40, versículo 29, en su contexto, el cual quiero mencionarte en este momento porque tiene muy buena referencia, basándonos en la Nueva Traducción Viviente. El versículo 28, que es el versículo anterior al que ya te mencioné, de que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas, dice lo siguiente: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? Son dos preguntas que hace aquí el profeta. ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Está hablando de Dios el profeta. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Eso es lo que dice el versículo anterior, y luego dice, ese Dios que nunca se debilita, que nunca se cansa y que nadie puede medir la profundidad de su entendimiento, es el Dios que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que mi amigo, mi amiga, si hoy te encuentras a punto de claudicar, si hoy estás desanimado, quiero decirte, anímate, hay un Dios que está contigo, hay un Dios que está conmigo. Yo me he desanimado, pero también al mismo tiempo voy a la palabra de Dios y en esa palabra encuentro yo lo que necesito para levantarme de ese desánimo. En 1980 yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador y empecé una aventura en el camino del Evangelio, estudiando la escuela bíblica. Estuve 3 años en esa institución, en la escuela bíblica. Y después de graduarme, nos aventamos al ministerio y mi esposa se convirtió en mi esposa, mi novia, mi esposa, después de 1 año de que nos graduamos, nos casamos, mi esposa y un servidor, y nos aventamos al ministerio a vivir para la obra del Señor. Y teníamos mucho entusiasmo, teníamos muchas ganas, pero llegó una fecha en la cual tuve una experiencia muy difícil con los hombres, no con Dios. Dios siempre ha sido bueno, Dios siempre ha sido fiel, ha sido misericordioso, pero el hombre, y la misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y yo confié en el hombre y me dieron una tunda que ni te la quiero contar, pero ¿sabes lo que sucedió conmigo en esa ocasión? Que yo me desanimé, que yo me desalenté totalmente y caí en desaliento total, de tal manera que dije, no vuelvo a predicar, no vuelvo a cantar. Mi vida ha estado apegada a la música, a la alabanza, al cántico, y en esa fecha yo dije, no vuelvo. Guardé mi guitarra y guardé mi Biblia y renuncié prácticamente al ministerio. Un error muy grave que cometí. Y te lo digo como una experiencia que para mí fue muy difícil, pero te lo digo como testimonio para que no vaya a suceder contigo lo que conmigo sucedió en ese tiempo. El peor error que podemos hacer cuando viene el desaliento es enojarnos con Dios, porque a veces el hombre es el que nos hace las cosas que nos desalientan y nosotros le echamos la culpa al Señor, y ese es uno de los peores errores que podemos cometer en la vida. Perdí el ánimo, perdí el entusiasmo, perdí la ilusión,
y ya no quise saber más del ministerio y me dispuse a buscar un trabajo en el cual me iba a ganar la vida y a mantener a mi esposa y a mi hijo, que era el único que teníamos en ese tiempo. Pero ¿sabes qué? Dios tiene siempre otros planes. Cuando Dios nos llama, Dios bondadoso, Dios misericordioso, a pesar de mi cabeza dura, de enojarme contra Él y de renunciar al evangelio o al ministerio, no al evangelio porque seguía creyendo en Dios, pero al ministerio. El Señor me fue llevando y en medio de ese valle de desánimo, en medio de esa situación de desánimo, su misericordia se mostró conmigo y me dio una nueva oportunidad. Y gracias a que yo acepté y pude levantarme, gracias a que Él me dio esfuerzo cuando yo no tenía fuerza, cuando Él me levantó, Él me animó, Él me dijo, eres llamado, eres escogido para un ministerio y no tienes que renunciar ahora, hay planes por llevar a cabo. Yo me levanté y gracias a la misericordia de Dios, Él me dio una nueva oportunidad. Yo estoy hablando ante esta cámara porque en ese día el Dios de misericordia, el Dios que menciona el profeta, me tocó mi vida nuevamente y me alentó para salir adelante. Fíjate, Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Yo estaba debilitado en ese momento, necesitaba una mano poderosa, como la mano poderosa de Jehová de los ejércitos. Nadie está exento al desaliento, nadie está exento al desánimo, pero qué importante es saber que hay un Dios que con su mano extendida siempre nos va a levantar. Dios me había llamado en el 80, pero yo años después estaba renunciando por desaliento. ¿Y sabes qué sucedió? Sucedió lo que sucedió con un hombre llamado Daniel. Me encanta esta porción de la palabra de Dios que está en el libro del profeta de Daniel, capítulo 10, donde él tiene una experiencia con el Señor, donde él está en una situación muy espiritual en ese momento, pero sucede algo. Dice que él cayó desmayado, literal, esto es literal, él cayó sin fuerzas y no podía hacer nada, estaba totalmente desvalido, estaba totalmente ahí desmayado. Pero fíjate lo que dice en el capítulo 10, el versículo 18, dice que aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y yo doy gracias a Dios que Él me tocó otra vez. Cuando yo renuncié y dejé todo eso, yo dije, yo voy a ganarme el dinero con el sudor de mi frente, como dice la Biblia, hasta bíblico me puse, pero estaba dándole la espalda al llamado. Pero el Señor misericordioso me tocó otra vez. Y dice el versículo, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Mis fuerzas se habían debilitado, pero Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Me fortaleció y luego me dijo, dice Daniel, muy amado. Quiero decirte que tú eres muy amado de parte del Señor. Él me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Eso es muy importante que hoy lo veas. Probablemente estás a punto de renunciar a lo que Dios te ha llamado a hacer y hoy estás diciendo ya esto no sirve, ya esto no va a continuar. A lo mejor tienes cerrada tu iglesia desde hace varios días y ya no sabes ni qué hacer y estás pensando en renunciar y hasta le das gracias a Dios que vinieron estos tiempos de pandemia porque puedes escaparte de esto. Hoy quiero decirte, el Señor tiene un llamado, el Señor te ama, no temas, te dice, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate, levántate en ánimo. Y dice el versículo que mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas. Qué bueno es nuestro Dios, qué bondadoso es nuestro amado Señor, que a pesar de que nosotros nos portamos de una manera ruin, de una manera altanera en muchas veces y pensamos que Él es el culpable de lo que nos sucede y le queremos dejar ahí el llamado tirado, a pesar de todo ello, Él nos habla y Él nos toca nuevamente. Y dice el versículo que cuando Él nos habla y nos toca, nuestras fuerzas son renovadas. Recobré las fuerzas. Y dice Daniel, ahora sí, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Hoy me dirijo a ti, amigo, amiga, que probablemente estés tratando de renunciar a lo que Dios te ha llamado a hacer. Ministro,
hombre, evangelista, pastor, que estás a punto de claudicar, deja que Él te toque. Que este día Él pueda extender su mano hacia ti como la extendió hacia Daniel y le tocó. Y Él te quiere tocar y te quiere demostrar su amor. Quiere decirte, mi amado, amada, yo te amo, amado, no temas, la paz sea contigo, levántate y esfuérzate. Es lo que el Señor te está diciendo hoy. Y si sientes que no puede, acuérdate lo que dijo el profeta Isaías, 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Yo doy gracias a Dios porque Él me tocó de nuevo y a su misericordia debo que hoy estoy hablándote ante esta cámara y en este programa. Mi amigo, ánimo. Y si tú eres un hombre de negocios que igual estás desanimado por lo que está sucediendo, el Señor te dice, muy amado, ese don que tienes de negocios no se ha ido. Levántate, anímate y échale ganas porque el Señor está contigo. Ponte en contacto con nosotros. Ya sabes cuáles son las formas. Ahí en tu pantalla han aparecido los cintillos donde tú puedes escribirnos, ponerte en contacto con nosotros. Si tienes una petición de oración, queremos orar contigo. Vamos a orar contigo. Si tienes problemas los cuales no sabes cómo resolver, pues no que nosotros sepamos cómo hacerlo, pero vamos a apoyarte para que el Señor te dé la sabiduría, los medios para que puedas salir adelante. No te desanimes. Hemos estado hablando de que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. No te rindas. Estás en una pelea a 12 rounds y ya vas en el 11, así que no tires la toalla. Es el tiempo en que el Señor va a actuar y te va a levantar. Así como lo hizo con Daniel, Él quiere tocarte hoy y decirte, muy amado, Él te ama. Tú no eres un accidente en lo que estás haciendo. En el llamado, tú no llegaste ahí nada más porque no tenías otra cosa que hacer, sino porque había un plan de parte de Dios, el cual te llevó hasta el punto donde hoy te encuentras. Así que no se me desanime, levántese, espera en el Señor, dice la Escritura, espera con paciencia en el Señor porque Él va a actuar. Jesús Adrián Romero decía en una de sus canciones, esperar en Dios difícil, sé que es, mi mente dice no es posible. Y sí es la mente la que echa a perder todo el show en nuestras vidas. Es nuestra mente la que empieza a cruzarnos con información errónea. Pero la palabra de Dios dice que aunque tus fuerzas estén terminando, espera en el Señor, porque Él lo va a hacer. Y la Biblia me dice que cuando yo espero en el Señor, sucederán cosas en mi vida. Dice la Escritura, fíjate, vuelvo a ver lo que es Isaías 40, el versículo 31, habla acerca de los que esperan en Jehová, pero el versículo anterior dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Cuando nosotros estamos en esa situación, en esa condición de cansancio, sin fuerzas, no hay otra cosa más que esperar en el Señor. Y cuando esperamos en el Señor suceden las siguientes cosas. Dice la Escritura, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que si yo estoy esperando en el Señor, Él me dará nuevas fuerzas. Esas fuerzas que necesitas para seguir adelante con ese negocio, con ese proyecto, con ese plan que tienes, con ese llamado que estás a punto de abandonar. El Señor
quiere darte nuevas fuerzas y está dispuesto a hacerlo, solamente espera en Él. Me hará levantar mis alas. Cuando Él haga que yo ande arriba en las alturas, voy a ver los problemas diferentes, como Él los ve. Cuando nosotros vemos las situaciones a nuestro nivel, a nivel tierra, vemos las cosas difíciles y a veces imposibles, pero cuando las vemos desde donde Dios las está viendo, vemos que los problemas no son tan grandes como nuestro Dios lo es. Me hará levantar mis alas como las águilas, correré y no me cansaré. Sé que llegan momentos en los cuales el cansancio, la fatiga, cobra factura en las vidas del trabajador, en las vidas del obrero, en la vida del pastor, del evangelista. Pero la Biblia dice que si tú esperas en el Señor, correrás y no te vas a cansar. Caminarás y no te vas a fatigar. Esto habla de una condición física que aguanta el trote, y cuando no podemos, cuando nuestras fuerzas se debilitan, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Ahora la Escritura me dice que cuando yo espero en el Señor con paciencia, Él me va a dar las bendiciones establecidas en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. Sí, estuvo difícil la situación. Estuvo tan caótica la situación. Mi condición no está a nivel de tierra. Caí, pero caí abajo del nivel de tierra. Caí al pozo de la desesperación, de tanto desánimo, de tanta flaqueza que tuve. Ahora estoy en un pozo. Y sabes una cosa, de ahí el Señor te quiere sacar. La Biblia dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. La desesperación nos hace clamar, nos hace gritar, pero ¿sabes qué? Eso es bueno. Cuando clamamos, Dios siempre va a escucharnos. Dice, se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de ese lugar donde me había rendido, donde ya no había esperanza, donde ya no veía la luz del sol, pero de ahí el Señor en su misericordia me sacó. Dice, me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Enderezó mis pasos, dice la Biblia, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Esto, mi amigo, es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás triste, angustiado, desanimado? Tú necesitas acercarte a Dios. En este momento yo quiero orar por aquella persona que probablemente se encuentre desmayado, claudicando, ya no tienes fuerzas y quieres abandonar todo. Te presento a Cristo. Cristo es la solución para todas estas situaciones. El problema que estás viendo, lo estás viendo bajo tu visión. Pero si tú recibes a Cristo, hoy tú vas a ver el problema. El problema probablemente seguirá ahí, pero lo vas a ver a través de la visión de Cristo. Ábrele tu corazón a Él. Dile, Señor, perdona mis pecados. Hoy me arrepiento, te recibo como Señor y Salvador. Reconozco que he pecado, pero hoy te pido que me perdones y que me hagas tu hijo, me hagas tu hija. Hoy te recibo en mi corazón y te confieso con mi boca que tú eres mi Señor. Gracias por perdonarme y darme una nueva oportunidad. Si tú hiciste esa oración, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, ahora eres merecedor de todas las bendiciones, de todos los beneficios. Él se inclinará a ti y te tocará y te sacará del pozo de desesperación, te pondrá sobre una peña, enderezará tus pasos, levantará tu cabeza sobre tus enemigos y muchos verán que te va bien. ¿Sabes por qué? Porque has aceptado al Dios bueno, al Dios lleno de misericordia. Así que si estás desanimado, ánimo, hay mucho por hacer todavía. Vas a terminar ese proyecto, vas a ver tus hijos crecer, salir de la primaria, de la secundaria, de la universidad y titularse como ingenieros, doctores o lo que sea. Vas a ver a tus nietos correr, vas a cargar a lo mejor también a tus bisnietos o tataranietos. Hay planes de parte de Dios, pero si tú te desanimas, esos planes pueden frustrarse. Hoy te digo, si tus fuerzas se han acabado, el Señor tiene nuevas fuerzas para ti, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene
ninguna. No desfallezcas. La esperanza debe permanecer siempre vigente en ti. Así que, mi amigo, ponte en contacto con nosotros a través de las redes. Nos dará mucho gusto saludarte. Te invitamos a Palabra de Vida. Ya que pase todo esto, abriremos las puertas para que puedas venir a celebrar juntamente con nosotros y alabar al Dios que nos fortalece en medio de nuestras debilidades. Que Dios te bendiga. Éxito, este es tu día. Dios te bendiga.